7 de la mañana, 10 minutos, continuamos. Esto es Red Más Conexión y si le parece, Paula, vamos a conocer el otro lado. Sí, señor. Las propuestas que ha hecho el gobierno ayer, importantes, tienen que ver con el IVA, la ley de financiamiento, que tiene un paquete de medidas que a juicio de muchos es positivo para las clases menos favorecidas. ¿Y cuál es su postura, además, con las movilizaciones del día de hoy? Usted ya lo ha dicho, Giovanni, aquí se le da espacio a todas las voces y por eso, pues así como hablamos de lo que están pidiendo los promotores del paro en las manifestaciones que hoy nuevamente vuelven a tomarse las calles, pues también hay que hablar un poco y buscar que las personas puedan entender qué fue lo que expuso ayer el presidente Iván Duque en este paquete de medidas económicas y sociales que fueron anunciadas hacia el mediodía. Por eso hemos querido invitar a la senadora del Partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra. Senadora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, me alegra muchísimo estar aquí con ustedes. Un saludo a los televidentes. ¿Por qué es importante este paquete de medidas que se conoció ayer? Ya lo vamos a desglosar, pero ¿por qué es importante? Primero, porque estamos buscando que haya crecimiento en la economía y por esa vía que se generen empleo y empleo formal es empleo digno. Segundo, porque queremos incentivar el empleo de los jóvenes. Tercero, porque queremos que las personas más vulnerables tengan una mayor capacidad de ingreso, una mayor capacidad de gasto y mejoren sus condiciones de vida. Cuarto, porque estamos buscando que haya más empresa formal, sobre todo la pequeña y mediana empresa. Fíjense ustedes, en Colombia, en lo que va corrido de este año se han creado cerca de 280.000 nuevas empresas. Eso es muy importante. Ahora hay que tratar de que esas empresas se mantengan y que sean empresas que estén formalizando sus trabajadores. Entonces, este paquete de medidas que ayer se anunció por parte del gobierno en cabeza del señor presidente de la República fue el resultado del trabajo de los ponentes de la Ley de Crecimiento Económico y Empleo que permitió ayer radicar la ponencia para comenzar ahora en el Congreso su discusión. Sobre eso le quería preguntar a la senadora, porque el presidente Duque cuando hizo el anuncio pues también contó que se había llegado a este paquete después de un trabajo conjunto con el legislativo. Esto quiere decir que sí hay ambiente en el Congreso para que en esa ponencia de la reforma tributaria se aprueben estas medidas. Totalmente, fueron todos los partidos ponentes con excepción de los partidos de oposición, estuvieron los partidos de gobierno, los partidos independientes y todos construimos y aportamos para sacar adelante este proyecto. Entonces la mayor satisfacción es que a diferencia de otros procesos anteriores en todos era sintiéndonos partícipes y orgullosos de lo que aquí quedó contenido, porque tiene un gran contenido empresarial para formalizar empresas, crear empresas, un gran contenido social para generar ingresos, generar empleo y, por supuesto, tiene una contribución desde el punto de vista fiscal. Senadora, si le parece, vamos punto por punto, porque hay un tema que le interesa muchísimo a los ciudadanos que escucharon que 3 días sin IVA. ¿Eso cómo va a funcionar? Bueno, ¿O cómo funcionaría si es aprobado? Bueno, a partir del próximo año se van a definir 3 días en el año donde todos los ciudadanos, cuando vayan a comprar un vestido, cuando vayan a comprar un útil escolar para el periodo escolar de sus hijos, cuando vayan a comprar un instrumento deportivo, porque el gobierno y al Congreso nos interesa que se incentive el deporte, en el momento de pagar en un almacén, automáticamente le descuentan el 19%. Entonces, si yo voy a comprar este vestido, que vale, por decir cualquier cosa, 100.000 pesos, en el momento de pagar 100.000 pesos con IVA, me descuentan el 19%, entonces no tengo que pagar sino 81.000 pesos. Esos 19.000 pesos restantes le dan al ciudadano la capacidad de gastarlo en otra parte. Es promocionar el consumo. Es promocionar el consumo, pero también ayudarle a muchas personas, porque quedó delimitado en bienes y servicios que consumen las personas de la clase más vulnerable, de la clase media. O sea, hay un tope, no es para los bienes de lujo, no es para los bienes suntuarios, es básicamente para artículos de útiles escolares, artículos deportivos que utilizan los niños, los jóvenes, los balones, los patines, es para la ropa que utilizan las personas trabajadoras, que utilizan las amas de casa, entre otras. Entonces, lo más importante, 3 días al año, muy seguramente va a ser un día en el mes de enero, un día en el mes de julio y un día en el mes de octubre. El día exacto no quedó definido, se deja para que sea sorpresa, el día sí, el mes, pero no el día, de tal manera
que no se pueda frenar el resto de la o sea, no se avisa con mucha antelación cuándo va a ser ese día, porque justamente le quería preguntar por lo que argumentan los detractores de esta medida, que dicen que en Estados Unidos pues ya se han llevado a cabo estudios muy serios que demuestran que estos días sin IVA no funcionan para incentivar el consumo, porque lo que hace es que traslada el consumo para ese día, más no promueve consumo adicional. De hecho, yo tengo ya radicado un proyecto de ley sobre eso y a raíz de que lo pudimos introducir aquí ya vamos a retirar el proyecto. La idea es esa, la idea es tener el mes más, no el día y solo digan usted 2 o 3 días antes le dice a los colombianos, pasado mañana va a ser día sin IVA. ¿Qué pasa? Que cuando usted vaya a un almacén, a una tienda formal, tiene que tener factura electrónica para poderle hacer la deducción. Inmediatamente en el momento del pago le descuentan a usted el 19% del IVA. Esto es muy importante, le va a mejorar el bolsillo a las clases más vulnerables, a la clase media colombiana. ¿Qué otras medidas tiene este paquete que presentó el gobierno? Hay una segunda medida que es muy importante y es que se le devuelva el IVA que en promedio han pagado durante el año a los colombianos de lo que se dice el 20% más pobre de la población. Esto es que todos los meses le pueda llegar a esas personas más pobres, a ese 20%, un cheque como le llega hoy a Familias en Acción, o como le llega hoy al adulto mayor, o como le llega hoy a Jóvenes en Acción, por el promedio de lo que ellos gastaron en IVA. O sea, el 100% se le devuelve a los más pobres. El 100% de lo que gastaron. Entonces, en promedio se ha calculado de acuerdo con las encuestas de ingresos y gastos del DANE y con la información de Hacienda, en promedio eso equivale entre 27.000 pesos y 40.000 pesos mensuales. Usted sabe la importancia que para una familia que gane un salario mínimo, poder recibir todos los meses el equivalente de lo que pagó en IVA, porque pagan IVA en muchos bienes y servicios que ellos adquieren. Y el IVA termina encareciendo todo. Entonces son 19% que le encarecen. Entonces, ahí también es una platica que le llega a los más vulnerables. Pero en la práctica, ¿cómo funciona esa medida? ¿Qué tan fácil es de verdad hacer esa devolución, que no se metan los que no son de ese sector vulnerable de la población a pedir un IVA de devolución? Primero, Colombia tiene una gran experiencia con Familias en Acción, y es que cada periodo le están transmitiendo vía sector formal a las familias más pobres, más vulnerables, una platica para que sus niños, con una condición de que sus niños vayan al colegio y tengan atención en salud. Entonces, ese mecanismo ha demostrado ser muy exitoso, como el giro que se le hace a los ancianitos o como el giro que se le hace a los jóvenes en el programa Jóvenes de Acción. Entonces, van a aprovecharse esas infraestructuras, esas experiencias para que se le haga el giro a la familia. Se está definiendo si va a ser mensual o si va a ser bimensual, porque lo importante es que lo reciba el hogar. Déjeme decirle que es un paso trascendental en la línea de poder decirle a los más vulnerables que no van a pagar IVA. Eso solo va a ser para ese 20% más pobre de la población colombiana. No va a ser para usted, no va a ser para mí, va a ser para ellos, muy seguramente aquellos del CISBEN, que tienen CISBEN de menos de 40 puntos, de menos de 30 puntos, que son los más pobres. Senadora, ¿va a haber algún tipo de reducción del aporte de los pensionados? Esa es de las decisiones más trascendentales que tomamos ayer los ponentes en el Congreso de la República y que avaló el gobierno del presidente Iván Duque, que era una de sus banderas. Es que se baje. Hoy, un pensionado paga el 12% para la salud, del aporte a la salud. Y eso es muy alto cuando usted tiene una pensión de un salario mínimo. ¿A qué llegamos ayer de acuerdo con el gobierno? Que para todos los pensionados de un salario mínimo a partir del próximo año, ese aporte de pensión va a bajar del 12 al 4%. ¿Cómo? El próximo año baja al 8% y en el año 2022 al 4%. Eso le alivia significativamente a los pensionados de un salario mínimo, que es casi el 55% de los pensionados colombianos, le ayuda muchísimo. Saque usted el 12% de 680.000 pesos. Uno dice, eso no es mucho. Para una persona
de muy pobre, 65.000 pesos mensuales, le golpea muy duro al bolsillo. Por eso el Congreso y el gobierno del presidente Iván Duque nos comprometemos a sacar adelante esta propuesta para que a partir del otro año se reduzca el aporte a salud de los pensionados. ¿Y las empresas que emplean a los muchachitos que están saliendo de las universidades, qué les van a dar? De 18 a 28 años, Así ¿verdad? es. Uno de los grandes retos que tiene Colombia es el alto desempleo juvenil. Mientras el desempleo general puede estar alrededor del 10.3, 10.4%, el juvenil ronda el 16%. Y con qué esfuerzo los padres de familia educamos a nuestros hijos para que entren al mercado laboral, y vemos que no le es fácil porque siempre le dicen es que usted no tiene experiencia o no consigue. ¿Qué estamos proponiendo con el aval del gobierno nacional? Lo que estamos proponiendo es que toda aquella persona que emplee a un menor de 28 años y que ese sea el primer trabajo, que es lo más importante, el primer trabajo, pueda descontar de su renta hasta el 120%. Pero tiene que ser el primer trabajo. Tiene que ser el primer trabajo. Entonces, por ejemplo, si mi hijo termina este año su formación técnica, tecnológica, universitaria, nunca ha trabajado y queda así demostrado, pues no en los documentos de soporte, etcétera, y usted lo contrata y usted tiene que declarar renta, a usted le van a deducir lo que pagó por mi hijo durante todo el año hasta en un 120%. Imagínese usted, eso es un beneficio significativo para la empresa y, por supuesto, beneficia la reducción del desempleo juvenil, incentiva que se vinculen a los jóvenes que van a trabajar por primera vez. Senadora, si este paquete de medidas que se ha presentado ayer es tan positivo, ¿por qué separaron ayer de la mesa las centrales y por qué insisten en el paro? Déjeme primero decirle que nosotros venimos trabajando en estos temas desde hace ya, desde que la Corte Constitucional tomó la decisión de declarar inexequible la ley de financiamiento y comenzamos en el Congreso, en las comisiones económicas terceras conjuntas, el tema. Desde ese momento comenzamos a estudiarlo. Algunos de estos temas habían estado hace un año también en discusión. Entonces, estos son temas que venimos trabajando y que le tenemos que decir a los colombianos. Se hace un gran esfuerzo fiscal porque todo esto tiene un costo fiscal. Se hace un gran esfuerzo fiscal. O sea, el gobierno hace un gran esfuerzo a través del recaudo tributario que recibe para destinar recursos para que se dinamice la economía, pero también para que se reduzca el desempleo juvenil, pero también para que las personas más pobres tengan mayores ingresos. Aquí yo les quiero decir, cuando uno oye a los del paro, uno no ve claridad de por qué están marchando. Algunos arrancaron diciendo que marchaban contra una reforma pensional y una reforma laboral que no existe, que no la ha radicado el gobierno, que no la está discutiendo el Congreso de la República. Luego dijeron que estaban marchando que por la corrupción en el gobierno. Si hay algún gobierno de manos limpias, que puede mirar a los ojos a los colombianos del gobierno del presidente Iván Duque, fue el gobierno que quitó la mermelada, la mal llamada mermelada, esos contratos, ese trueque para que el Congreso aprobara o gestionara temas. Hoy el gobierno del presidente Duque desde un inicio ha estado comprometido con los proyectos de ley de lucha contra la corrupción, porque además ha sido una bandera nuestra. Tercero, dijeron que estaban marchando porque dentro de todos los argumentos que dijeron, porque estaban marchando contra los ricos. Excúsenme, aquí no podemos acentuar odio de clases. Aquí tenemos es que incentivar a que todos los colombianos que quieran generar empresas, generen empresas. Yo no sé si los televidentes saben, pero más del 90% de las empresas colombianas son pequeñas y son empresas donde ya gracias al régimen simple que estaba en la ley de financiamiento y que se mantiene en esta ley de crecimiento, se han formalizado casi 8.300 empresas. Eso es muy importante. Entonces, queridos televidentes y compañeros aquí en esta mesa, tengo que decirle que yo no encuentro, más allá de una legítima aspiración de muchos de poder expresar sus preocupaciones y sus inquietudes, no encuentro una sola
línea dentro de las cuales se está marchando. Ya hoy tengo que decir, ya hoy no marchan, sino porque algunos lo están incentivando, algunos políticos irresponsables que no lograron ganar la presidencia en el año 2018, que la ganó Iván Duque legítimamente con más de 10 millones de votos, hoy quieren incendiar este país para lograr en las calles lo que no consiguieron en las urnas. ¿Está hablando de Gustavo Petro? Estoy hablando concretamente de esa Colombia inhumana que él representa, porque si uno quiere esta patria, aquí ha habido espacios de discusión y debate y no hay mejor mecanismo que en las urnas. No hay mejor mecanismo que en las urnas de manera respetuosa, limpia y transparente. Miren ahora las elecciones de octubre. Ganaron unos, otros no tuvimos el mismo resultado, pero hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Por eso mi invitación a los colombianos es que aquí hay un gobierno serio, hay un gobierno que está pensando en cómo crece esta patria, cómo las personas más vulnerables reciben oportunidades. Yo les quiero dar 2 daticos que me parece importante. Ustedes recuerdan la protesta grande que hubo con el programa Serpi lo paga en el gobierno anterior. Ese programa se gastaba 800.000 millones al año para beneficiar a solo 10.000 jóvenes. Ahora el gobierno del presidente Iván Duque está beneficiando a 72.000 jóvenes ya con acceso gratuito a la universidad, por menos de eso. Y entonces yo me pregunto por qué no reconoce ese gran esfuerzo para que en estos 4 años 320.000 jóvenes de bajos ingresos accedan a las instituciones de educación superior. Entonces, ¿qué será lo que está pasando con el presidente o con la manera en que se lleva esa información al ciudadano que parecería que no la está escuchando o que no le está llegando? Porque cuando uno revisa, hay muchísima desinformación en algunos sectores que están metidos en ese tipo de movilizaciones. Por supuesto que ningún gobierno es perfecto. Por supuesto que ahí yo sí creo que ha faltado cacarear más. ¿Por qué? Creo yo, nosotros en campaña y el presidente Duque de manera particular impulsó una ley de austeridad en el gasto en materia de publicidad. Y yo creo que eso se malentendió también, porque prácticamente no se hizo durante este año prácticamente ningún tipo de publicidad en el buen sentido. O sea, lo que nosotros estábamos en contra de esa publicidad donde era para beneficiar, como ustedes han visto, a muchos mandatarios, alcaldes, exalcaldes, gobernadores, que si ustedes ven es para publicitarse ellos. Y así lo hizo el gobierno anterior y nosotros eso lo rechazamos, porque uno no puede hacer uso de los bienes públicos para hacerse su propia campaña. Pero otra cosa es contar lo que se hace. Otra cosa es difundir lo que hace un gobierno y un gobierno serio. Y por eso se lo dijimos tal vez al presidente Duque, presidente, hay que hacerlo, hay que cacarear lo que se hace. Mire, 130.000 familias colombianas tienen hoy el mejoramiento de vivienda para su piso, para su techo, para sus baños, etcétera. O sea, es mucho el avance que se ha hecho, pero como prácticamente en el presupuesto no quedó un peso, y eso son mea culpa nuestra, ni un peso quedó en el presupuesto de este año para ese tipo de cosas. Entonces ahí cometimos error pensando que era suficiente con los espacios como este de medios que ustedes nos dan. Yo sí creo que es importante que el gobierno, de manera responsable y solo para promover los que se está haciendo, pueda hacer uso de los diferentes medios, tanto los alternativos como los medios tradicionales. Pero también tengo que decir, invitar a la ciudadanía, hay que escuchar, así como el gobierno y nosotros como congresistas tenemos que escuchar a los ciudadanos y asimilarlo y ver qué mejoramos. En la ciudadanía también les pedimos que nos escuche, porque no todo lo del Congreso es malo, y ustedes lo acaban de ver con esto, ni por el contrario todo lo del gobierno es malo. Este ha sido un gobierno que en 15 meses puede mostrar mucho más resultado que los últimos años. Pero, senadora, y qué pena, Paula, que sé que venía la pregunta de Paula, pero muchas de las personas que van a salir a manifestarse, incluso hace poco estábamos con el director de Dignidad Agropecuaria, dice, lo que pasa es que el presidente nos convoca para contarnos lo que está haciendo, pero no nos está escuchando. Dicen ellos que esto es un monólogo. Que es un monólogo, sí. Mire, déjeme decirle que no puede ser un monólogo cuando usted tiene ya hoy más de 32 talleres construyendo país, ya se ha recorrido todo el territorio y cómo son los talleres construyendo país. Fundamentalmente el presidente habla 15 minutos, 20, y el resto es para la comunidad y los ministros responder. Y ya ahora los nuevos talleres construyendo país ya es abierto. El que pidió la mano
y quiso decir cualquier barbaridad, lo puede decir, y el ministro tiene que estar en condición o el presidente responder. Pero todo es susceptible de mejorar y por supuesto yo he visto del presidente Iván Duque una actitud humilde de reconocer que hay que mejorar cosas, entre otras su comunicación, entre otras escuchar, pero mi invitación también es, yo no sé si los de las dignidades agropecuarias se acuerdan hace unos años cuando el expresidente anterior, presidente Santos, dijo que el tal paro agropecuario no existe. Sí. Aquí no se ha negado que hay paro. Aquí lo que se ha pedido es que se escuche que hay mucha mentira con la cual se ha convocado el paro. Incluso a mí me dolió mucho hace 8 días ver en los medios impresos a algunas centrales obreras y a FECODE con una cantidad de puntos que no son verdad en la prensa escrita. Yo decía, no hay derecho que jueguen con la ilusión de jóvenes, con la ilusión de tantas personas de que esta patria mejore, y en eso estamos, sin ser perfectos, si queremos mejorar, porque sabemos de las dificultades que tienen hoy muchos colombianos, pero tampoco podemos pretender que en 15 meses de gobierno todas las males de muchos años de Colombia se puedan solucionar. Ayúdenos a construirlo con el Congreso, con el gobierno, lo que sea viable, porque les digo, todo esto también tiene un costo y las finanzas públicas también tienen un límite y esto tristemente se financia con muy poca gente. Fíjense, son solamente 200.000 empresas las que contribuyen con sus impuestos y en personas naturales también somos muy pocas personas naturales las que contribuimos. Entonces, todo eso se financia es con eso, por eso la importancia de la lucha contra la corrupción. Doctora María Rosario, quería preguntarle por algo que preocupa y es el precedente que pueda quedar de todo esto. Es decir, de aquí en adelante, ¿qué tan fácil va a ser para el gobierno tomar medidas que se necesitan sin que entonces se ejerza esta presión en las calles? Porque, por ejemplo, reforma pensional no hay. Eso lo ha dicho hasta el cansancio el gobierno, queda claro que no hay. Pero no se puede desconocer que el país necesita una reforma pensional. Pero, por supuesto, déjeme darle un dato. Mire, hay 5.300.000 colombianos mayores de 65 años y solamente 2 millones de ellos tienen pensión. Y de esos 2 millones que tienen pensión, ya lo acabo de decir, el 55% son pensiones de salario mínimo. ¿Qué pasa con los 3 millones de colombianos restantes que hoy no tienen pensión? Algunos van por el programa de beneficios económicos periódicos, donde el gobierno les contribuye para complementar su pensión. Otros van con el programa 1.600.000, van con el programa Colombia Mayor, que es ese subsidio de 80.000, de 100.000, de 120.000 máximo que reciben todos los meses los viejitos. ¿Y el resto qué? Y fuera de eso, los que vienen de más de 22 millones de colombianos que trabajan formalmente, solo 7 millones cotizan a pensión. O sea, y que se vayan a pensionar mucho menos de eso. Entonces, queridos colombianos, me duele mucho ver que los que están protestando, que son los que están formalizados, que sí están aportando a pensión porque son formales, eso no tienen problema. Pero que hablamos del 47% de la población colombiana que es informal, que no están aportando a pensión, ¿de qué van a vivir? Esa es una responsabilidad que tenemos hoy y las futuras generaciones colombianas. Entonces, es irresponsable pensar que a futuro no vamos a pensar que mejorar. Por ejemplo, yo soy de las que creo que aquí las altas pensiones tienen que acabarse en Colombia, porque tienen un subsidio gigantesco. Entonces aquí hay personas pensionadas hoy, pensionadas con 25 salarios mínimos. Ya se puso el tope, pero hay personas pensionadas con más de 25 salarios mínimos, de los cuales más del 40% de esos subsidios del Estado no hay derecho. Si usted se pensiona con 15 millones, es porque usted tuvo una capacidad de haber aportado a ello y está recibiendo un subsidio de casi la mitad, mientras hay tantas pobres personas que no van a poder pensionarse. Entonces, queridos amigos de las centrales obreras, ustedes no solo pueden defender sus intereses, aquí el gobierno tiene la responsabilidad de defender los intereses de los más vulnerables, de los más pobres, y por eso nosotros estamos de acuerdo que a las altas pensiones se les quite el subsidio y que la gente tiene que ayudarse. Yo hablo de mi caso, yo no estoy en el régimen de prima media, sino de ahorro individual, y yo me voy a pensionar con muy poquito, pero es con lo que yo he hecho, yo he trabajado en mi vida, pero en paralelo hay personas que están en el de prima media
que inclusive han trabajado menos y se van a presionar con una pensión de 3 y 4 veces superior porque va el subsidio del Estado. Entonces, déjeme decirle, sí hay que pensar a futuro, cómo esos actuales 3 millones de colombianos que no reciben pensión, que son pobres, y cómo los que vienen pueden tener una pensión. No podemos cerrar esa posibilidad de pensar en el bienestar futuro de esas personas. Pues senadora María del Rosario Guerra, gracias por estar con nosotros, por contarnos sus puntos de vista y por explicarnos este paquete de propuestas del gobierno. A ustedes mil gracias y decirles, siempre abiertos a escuchar, pero cuando el presidente Duque invita a una conversación es para poderse también poner en los zapatos del otro, o sea, para que tanto entiendan al gobierno como el gobierno entenderlos a ellos. Y esto no implica que todo se va a poder resolver porque lo importante es comenzar. Y yo creo que aquí se ha dado un paso importante y mi invitación es también a las personas de bien a que acompañemos al gobierno, a que no permitamos que sigan estos bloqueos, a que esos jóvenes que con todo y con el legítimo derecho a la protesta quieren expresarse, lo hagan con respeto al derecho de los demás, sin vandalismo, sin bloqueos, porque comienza a irritar a los demás ciudadanos. Pues ahora tienen ustedes, son las dos posturas que hemos querido llevarles a ustedes en Red Más Noticias, los de un sector de los manifestantes convocantes al paro y los del otro sector que acompañan al gobierno.